todo lo que ¿no? nosotros fuimos hablando, denunciando, de la forma en que el movimiento al socialismo ha cooptado todos los órganos de poder del Estado. Y esa es la estrategia del comunismo, esa es la estrategia de poder controlar los órganos de poder. Vamos a explicarle a la gente que quiera comprender más a fondo este tema, decirle que si hay una separación de poderes, hay un órgano de poder que se llama la Asamblea, el Parlamento en algunos países, el órgano judicial, son órganos de poder totalmente diferentes. El judicial, donde se administra justicia, tiene que ser otro órgano de poder totalmente independiente. Y usted ha visto claramente durante el proceso electoral, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha sido, cuando se ha descubierto el fraude, ha sido Evo Morales quien ha convocado a la OEA en una franca y total injerencia en otro órgano de poder. Él no tiene ninguna tuición sobre ese órgano de poder. Él pertenece a otro órgano de poder que es el Ejecutivo. Tenemos en todo... Era el Ejecutivo. Él es parte del Claro. Ejecutivo. En ese momento era parte del Ejecutivo. Resulta que convoca a la OEA y dice que hagan una auditoría electoral. Eso le correspondía al órgano electoral. Lo mismo repite Arce Catacora, como si él fuera asambleísta, presidente de la asamblea, que ese rol tiene David Choquehuanca. Resulta que sale y dice, ya, vamos a abrogar leyes. Él es parte del Ejecutivo, no es del Legislativo. ¿Qué tiene que abrogar leyes él? Lo tiene que hacer el Legislativo. El Legislativo, correcto. No tienen por qué ingerir en otros poderes, a tener injerencia más bien en otros órganos de poder. Se dice, el poder mata poder. O sea, para que no sea esta una monarquía, como en los hechos lo es en Bolivia, un cacique dueño de todo, un cacique como es Evo Morales, con un títere que tiene en el gobierno como es Arce Catacora. Es decir, esto genera un equilibrio para que todo el poder no esté concentrado en una sola mano. Eso era propio de la monarquía. Ahora vivimos en democracia y la más viva expresión de la democracia es la asamblea, que obviamente es totalmente independiente, tiene su normativa independiente, su forma de elecciones totalmente independiente, y no que venga de otro órgano de poder y diga, bueno, acá vamos a abrogar las leyes. Ese es un delito penal, porque está usurpando funciones, lo mismo que hizo Evo Morales, y con ese tipo de actitudes que rayan en la absoluta ignorancia o en el absoluto repudio a las leyes, resulta que cometen este tipo de delitos, cometen este tipo de abusos, de atropellos, y ponen en evidencia que estamos viviendo precisamente no en un estado de democracia, sino estamos viviendo un régimen tiránico, un régimen dictatorial que ha cooptado todos los órganos de poder. Ahora, bien, en el contenido de lo que representan sus leyes, hay un paquete de leyes que tristemente ese paquete de leyes... El legislativo debate las leyes para que el presidente le dé el visto bueno, ¿sí? Entonces, echa la ley, listo, perfecto. Pero acá es diferente. No pasa al legislativo, no pasa al judicial. Ya los órganos, la 1386, donde le da la autoridad al presidente a trabajar por decreto, cualquier cosa por decreto. No estamos hablando de democracia, maestro. A ver. Eso es lo que te decía, Modesto, que lamentablemente sí, es una cooptación de todos los órganos de poder. Es la declaratoria prácticamente de un régimen tiránico, dictatorial, de un régimen abusivo que puede
hacer lo que le venga en gana y destruye todo, destruye toda la institucionalidad, porque fíjate, todo lo que es la ley orgánica del Ministerio Público tiene su forma, su tuición, forma de elección, alcances, tiene todas las características por las cuales tiene que actuar el Ministerio Público. Lo propio el órgano judicial, la ley orgánica, es decir, la ley del órgano judicial tiene también sus propias características, la asamblea tiene sus características, entonces esto trastoca todo, destruye todo. Bueno, ahí la señal, así ya no podemos laburar. Te decía, Modesto, que el tema es que han destruido toda la institucionalidad, porque acá lo que se tiene es órganos de poder diferentes, donde un órgano no se puede entrometer al otro, un órgano de poder, un vocal no se puede meter de asambleísta, un presidente no puede pretender meterse a la asamblea o meterse al órgano electoral, no puede definitivamente, porque esa es la expresión de la democracia. Entonces, lo que está sucediendo en Bolivia ya es una dictadura declarada y las leyes... La perdimos nuevamente. Sí. Las leyes, por supuesto, tienen que ver con todo aquello que significa dictadura, abuso de poder, Modesto. Bueno, ese era el tema, Modesto. Decirte que el gobierno ha destruido toda la institucionalidad en el país. Y lo que está ocurriendo acá es la imposición de una cadena de leyes, porque no es una ley. Yo te hablaba de la ley 913, por ejemplo, que es de pérdida de dominio, que a sola denuncia anónima puedes tú perder todos tus bienes, ingresar a un proceso y perder todos tus bienes a título de vinculación de narcotráfico de algún pariente tuyo o de ti mismo en el pasado, o cualquier historia, pero también tiene el tema de la legitimación de ganancias ilícitas. Pérdida de dominio, como lo dice su nombre, pierdes el derecho propietario hasta sobre tu ropa interior. Y el más claro ejemplo que ha ocurrido acá en Bolivia es el del director del periódico La Voz, él es Wilson Saonero, y bueno, de pronto ha sido duro en algún momento con sus noticias a través de uno de los periódicos que más se vende en Cochabamba, y resulta que ha sido totalmente afectado, pero a denuncia de una persona inexistente, una denuncia anónima. Él ya tiene una sentencia condenatoria a 5 años de cárcel por haber legitimado ganancias ilícitas, las cuales no han sido demostradas, y por supuesto esto lo utilizo como ejemplo porque es la más viva expresión del abuso de poder, de la aplicación de una normativa al margen de los procedimientos convencionales, del debido proceso, del derecho a la privacidad, del derecho... La propiedad. Ningún tipo de protección. Dime, Modesto. Marianela, un poquito, a ver, para que la gente entienda y yo, a ver si comprendí bien. Vos me estás diciendo que hay una persona que le denunció a este dueño de este diario, La Gaceta, ni siquiera existe una denuncia, vamos a decirlo, armada, que viene. ¿Con qué pruebas esta persona va a la denuncia y decir, bueno, mira, che, este tipo creció exponencialmente en su fortuna? Bueno, a ver, acá en la justicia está para que investigue, el fiscal va a investigar cuando hay una denuncia fehaciente, tiene que corroborar realmente la denuncia seria o no. Una señora, Juana Mamani, a la cual han buscado y no existe, no estuvo presente en el juicio, era un nombre inventado, un nombre ficticio, porque ni siquiera existe en el CEGIP. Resulta que esa señora Juana Mamani, mira el tenor de su denuncia, dice, esta familia antes no tenía dinero y ahora tiene. Y fue suficiente para abrirle un proceso. Ya, con eso ya automáticamente la justicia le dio para adelante, sin siquiera decir, bueno, pero ¿en qué se basa diciendo esto?
el tipo no trabaja, tiene un periódico, y cuando vos tenés un periódico, sos exitoso porque realmente si tu diario se vende, es normal que ganes. Tenés que Exactamente. justificarle. Entonces el fiscal tiene que actuar de oficio, si automáticamente investigar, bueno, a ver cómo son no sé, a ver cómo son los recursos que vos recuperaste, los que ganaste, que invertiste, cuánto, y yo creo que todo es demostrable, pero una denuncia no se puede basar solamente a un llamado telefónico sin siquiera el fiscal investigue, o una nota, decir, bueno, mira, esta persona creció exponencialmente, listo, ya está, pero ¿en qué se basa? Se basa simplemente en que antes no tenía dinero y ahora tiene. Se puede basar en la envidia de un vecino, en un acto de revancha de alguien, pero resulta que es así, tal cual te digo que ha iniciado el proceso contra Wilson Saunero. Y por supuesto, él ha recibido una condena y le han quitado todos sus bienes. Todo esto está en apelación. Si bien todo esto está en apelación, por supuesto, ya esta familia, esta persona ha sufrido una cantidad de vejámenes judiciales que tienen que ver desde la extorsión hasta una aplicación de la justicia absolutamente deplorable. Su esposa también ha corrido la misma suerte, cuando supuestamente habría ocurrido el delito, resulta que ella era una adolescente, era una colegiala, entonces ella ha sufrido la misma condena. Entonces, yo quiero que la gente se dé cuenta del alcance y de la temeridad de estas leyes. La ley está metiendo. Claro, la 913 que ha sido aprobada hace 2 años. Marianela, a ver, ¿cuál es la ley? Escuchá bien y corregime si estoy equivocado. La que digamos que vos no podés ser funcionario público si no sos del MAS. Vos no podés Bueno, ser de otro, no sos funcionario público, no podés ser funcionario público. Ni siquiera porque tengas, no sé, mérito, que tengas capacidad, hayas estudiado. No, no, tenés que tener solamente ser del partido y listo, no hay otro partido. Eso es el estatuto que aprobó el MAS. claro, él ha aprobado su estatuto y es lo que precisamente ha reclamado la vocal, indicando, ella ha Claro. tenido un voto en disidencia, pero ellos contraponiendo lo que dice la Constitución, lo que dice la ley orgánica del funcionario público, lo que dice una cantidad de normativas en Bolivia que cada funcionario público tiene que estar al margen de la militancia, sobre todo cuando se tratan de jueces, de fiscales, es decir, eso es absolutamente prohibido. Está bien, la asamblea es el escenario donde van gente de todos los colores políticos a debatir los temas nacionales, pero obviamente quien administre justicia, por ejemplo, tiene que estar pues al margen de todo color político, tiene que tener una sana crítica, un equilibrio, una probidad a toda prueba, tiene que tener el mérito suficiente para poder optar a ese cargo. De ninguna manera el cargo de juez y en ninguna parte del mundo es un cargo electivo, donde tú sales a regalar bolsas de fideo para que te elijan para ser juez. Acá en Bolivia se venden los cargos de jueces, de fiscales, de vocales. Entonces, ¿de qué justicia puede hablar el boliviano? Está a merced de la voracidad de estos que han pagado por su cargo y por supuesto tienen que recuperar, y esto lo hacen a través del menú que tienen, que cada sentencia judicial, cada resolución, cada tema tenga que tener un precio. ¿Qué boliviano no ha sufrido eso? Imagínate tú darle toda esa potestad. A ver, yo estuve viendo el otro día un video que me llegó a mi poder cuando se votó, como a propósito, en la puerta de atrás del legislativo, seguramente, no, con media oscura. Y había una periodista joven, por la voz se reconocía que era jovencita, con la cámara filmando, ahí le decía, señor legislador, es así. El tipo salía medio dormido, o estaba ebrio, no se le podía entender nada, y segundo, no, Marinela, ¿estás ahí? No.
tema, sabes, Modesto, ocurre en el Parlamento, en la Asamblea Plurinacional ahora, que gente analfabeta está allá. Y eso está ocurriendo en casi todos los países. Lamentablemente, gente que no tiene ningún nivel de preparación, de competencia, está en los parlamentos, está, por ejemplo, en Bolivia, gente que literalmente analfabeta, que no sabe leer ni escribir. El caso de Lidia Patti es uno de ellos. Lidia Patti es una persona absolutamente analfabeta, pero ha sido manipulada por un estadounidense de la clínica jurídica de Harvard que se llama Thomas Baker. Y esta persona le ha dicho, es decir, le ha planteado procesos para que ella los encabece, para que ella dé la cara. Cuando tú le haces una entrevista, no sabe dónde está parada. Y es una persona que supuestamente quiere hacerle proceso y le ha hecho proceso a Yanine Áñez, a militares, a la resistencia juvenil Cochala, pero ella no sabe dónde está parada. La utilizan, se benefician de su ignorancia, de su miseria, de su pobreza. Antes no le daban ni 5 de pelota, como dicen en Argentina, y ahora resulta que es la reina de Gales. ¿Por qué? Porque la utilizan para hacer denuncias contra opositores, contra patriotas que resisten todo este tipo de atropellos y abusos. Si tú quieres, Modesto, podríamos escuchar un poco el testimonio de Wilson Saunero, no sé si lo tienes en línea, para que él sea quien te relate. Creo que no está en línea, ¿verdad? Pero no lo tengo. Me quedan 3 minutos. El abuso que ha sufrido esta persona más o menos se replica en torno a lo que quieren hacer en torno a todas las leyes. Yo te debo decir, no lo tengo. Sí. Bueno, el próximo domingo estamos con mucha dificultad. El tema, Modesto, es que toda esa instrumentalización que se está generando a través de los gobiernos simplemente es para ejercitar el poder total, el control total. Dudo mucho que Bolivia se detenga ante solamente la abrogación de la 1386 y dicho por por otro órgano de poder, por la cabeza de otro órgano de poder, el Ejecutivo. Tendría que salir el Legislativo, pero además abrogar las leyes, las otras leyes. Estamos hablando de los ascensos, estamos hablando el cambio del reglamento que ha habido en la Asamblea para el tema de los 2/3, estamos hablando de una serie de leyes que ya están aprobadas o que están en proyecto, ¿no? Entonces, esos temas tienen que ser resueltos porque definitivamente son atentatorios, perdemos el derecho democrático y ya no estamos viviendo en un estado de derecho.